Hola gente, ¿cómo les va? Seguimos con el curso de programación, en esta oportunidad continuando todo lo que aprendimos en el primer video relacionado a programas. Pero primero empecemos con un repasito de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior, el primer video del curso, hicimos nuestro primer programa en PS8. Y para eso tuvimos que aprender un montón de conceptos nuevos. ¿Qué eran los programas? ¿De qué forma se ejecutaban? ¿Cómo se escribían las instrucciones? ¿Palabras reservadas? ¿Entender cómo definir variables? ¿Para qué sirven? Etcétera. La verdad, un montón de info. Ahora, en algún momento dijimos, en otro video íbamos a profundizar sobre los datos, sobre los tipos de datos y todo lo relacionado a eso. Este es el momento. Si nosotros entendemos o comprendemos el programa en su forma más simple, como una entrada de información, cualquiera que puede ser por teclado o leída de un disco rígido, etc., que después se procesa dentro del programa, es decir, se transforma, se opera, se calcula, y después da como resultado una salida, lo que tenemos que entender es, fantástico, ahora, esa información, ¿cómo se representa? Ahí es donde aparecen los tipos de datos. Los datos y sus tipos es la forma en la cual la computadora entiende la representación de la información. Y definitivamente surgen un montón de interrogantes. Ok, ¿qué tipos de datos puede representar una computadora? ¿Y qué tipo de operaciones puedo hacer con esos datos? ¿Y cómo se escriben esas operaciones? Seguro se les ocurren miles de preguntas más. Entonces, con ello, lo mejor es ir a la compu con un ejemplo y empezar a practicar con datos, las operaciones y las expresiones. Vamos con eso. Para explicar de qué manera vamos a trabajar con los distintos tipos de datos y qué podemos hacer con ello, hemos decidido tomar un ejemplo de índole estadística. Supongamos que nosotros trabajamos en una empresa que realiza censos y que nos piden realizar ciertos cálculos estadísticos. Bien, dadas las edades de 3 hermanos, queremos calcular el promedio de edad y luego imprimir cuáles de los hermanos son menores al promedio. Además, queremos calcular si los 3 hermanos tienen la misma edad, por ejemplo, si son trillizos, y si al menos uno es mayor de edad. Es decir, si al menos uno de los 3 es mayor de edad. Vamos con la ejecución paso a paso y vayamos explicando los distintos conceptos. Avanzamos hasta la línea 5 y de la línea 5 a la 8 hemos definido todas las variables que necesita nuestro programa. Lo que sí, vamos a ir explicando los distintos tipos que hemos utilizado, ya que los distintos tipos de variables que hemos utilizado en este programa son los tipos de datos que soporta PS8 y son los mismos tipos de datos que soportan un montón de otros lenguajes de programación. Es decir, esto que estamos aprendiendo acá se puede extrapolar a cualquier otro lenguaje de programación. En la línea 5 estamos definiendo 3 valores donde vamos a guardar las edades. Y para ahí aparece el tipo de dato entero. El tipo de dato entero nos permite guardar valores numéricos, es decir, pertenece al universo de los tipos de datos numéricos. Los enteros nos permiten guardar de tipos de datos numéricos sin decimales. Avanzamos una línea y vemos de que existe una variable con nombre promedio de tipo real. El tipo de dato real también pertenece a los tipos de datos denominados numéricos. Pero en este caso, y en contraste a los enteros, nos permiten guardar valores sí con decimales. Avanzamos un paso y aparece un tipo de dato que ya conocíamos del primer video, el tipo de dato carácter. El tipo de dato carácter lo que nos va a permitir grabar es letras, palabras, textos, es decir, cualquiera de las expresiones que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, es decir, el que usamos los hombres, y podemos escribir, los vamos a guardar como caracteres o también conocidos como cadenas de caracteres. Avanzamos y encontramos los tipos de datos lógicos. El tipo de dato lógico lo que nos va a permitir es guardar un valor de verdad. Esto quiere decir que puede ser un valor o que es verdadero o que es falso. Parecido a cómo funciona la lógica binaria de las computadoras. 0, 1, verdadero, falso. Avanzamos y vamos a imprimir por pantalla que ingrese el apellido. Para eso hemos definido la variable de tipo carácter, para que ingrese el apellido y el valor de las 3 edades. Vamos a ingresar mi apellido, por ejemplo, y vamos a ingresar el valor de las 3 edades. Vamos a suponer que son 3 hermanos, de los cuales 2 son mellizos y tienen 15 años. Y 1, 19. Avanzamos hasta la línea 18 y nos encontramos con la primera combinación de números, operadores y variables. Es decir, estamos frente a una operación matemática, parecida a las operaciones matemáticas que conocemos de nuestra infancia. Las operaciones matemáticas lo que nos van a permitir es realizar cálculos, como las que conocemos tradicionales, la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Hay muchas otras operaciones de tipo matemática. Las operaciones matemáticas lo que nos van a permitir es, dado un conjunto de operandos de tipos numéricos, realizo la operación y me devuelve un valor de tipo numérico.
Para el cálculo del promedio, nosotros habíamos decidido una variable de tipo real porque para calcular el promedio tenemos que utilizar una división. Y nosotros sabemos que la división puede hacer de que el valor resultante sea un valor con decimales. Por eso lo guardamos en un valor real. Si analizamos y desarmamos un poquitito esta expresión, vamos a descubrir de que esta expresión es la división de una suma y un valor constante, y que esa suma se tiene que calcular primero, por eso la hemos colocado entre paréntesis. Entonces, ¿estoy enfrente de qué cosa? ¿Qué estoy describiendo? Lo que estoy describiendo es una expresión en los lenguajes de programación. ¿Qué es una expresión? Bueno, ni más ni menos que una combinación de operadores, por ejemplo la división y la suma, con variables, con constantes, por ejemplo el valor 3, que es un valor constante, con paréntesis, etc. Es decir, yo puedo combinar cualquiera de los elementos que nos permite un lenguaje de programación con el objetivo de obtener un resultado de tipo lógico o matemático. Eso es una expresión. Cuando calculamos este promedio, lo que hacemos es realizamos la suma, la dividimos y el resultado de toda esta expresión matemática la estamos asignando a la variable promedio. Avanzamos un paso y vemos que ahora promedio tiene el promedio de edades. Avanzamos otro paso y se imprime por pantalla. Bien, sigamos con el ejercicio. Parte de lo que nos pedían era que determinemos cuáles de las edades de los hermanos es menor al promedio. Y yo tengo 3 edades. Entonces, para que yo pueda saber cuáles de las edades es menor al promedio, necesito comparar el valor de la edad con el promedio. ¿Qué tipo de operaciones nos permiten hacer eso? Las operaciones relacionales. Las operaciones relacionales básicamente hacen eso, permiten comparar valores. Ejemplo, la comparación por igualdad, o el distinto, o el mayor a qué, o menor a qué, o el mayor igual a, o el menor igual a. Existen un montón de operaciones. Son operaciones que usamos en el día a día y que también conocemos desde nuestra infancia. Las operaciones de tipos relacionales nos van a permitir operar con casi cualquier tipo de datos, ya sean numéricos, ya sean caracteres o lógicos. Pero prestemos la atención a este detalle. Siempre una comparación termina o devuelve en un valor de tipo lógico, es decir, en un valor de verdad. Si yo comparo dos valores, la comparación o es verdadera o es falsa. Vamos con un ejemplo. La edad del primer hermano, o de la edad 1, es 15, ¿bien? Y el promedio que habíamos calculado es 16.33. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es el valor 15 menor a 16.33? Y la respuesta que se nos viene a la mente es sí, es menor. Lo que estamos dando es un valor de verdad, estamos dando un valor de tipo lógico. Edad 1 sí es menor al promedio. Esta expresión es verdadera. Cuando la imprimimos por pantalla, lo vamos a ver. La edad 1, 15 años, es menor al promedio. Sí, esta expresión es verdadera. Lo mismo pasa con la segunda edad. Bien, ahora, la tercera edad, por contraste, que era 19 años, no es menor al promedio, que era 16. Entonces, esta expresión, también de tipo relacional, nos devuelve un valor lógico, pero falso. Bien, avanzamos con el ejercicio y nos encontramos con la última parte del ejercicio donde teníamos que calcular dos cosas. Primero, si todos los hermanos tienen la misma edad y segundo, si al menos uno de ellos es mayor de edad. Para poder analizar si todos los hermanos tienen la misma edad, yo podría hacer el siguiente análisis lógico. Si la edad del primer hermano es igual a la edad del segundo y además la edad del segundo hermano es igual al tercero, entonces la edad del primero es igual al tercero, ergo todos los hermanos tienen la misma edad. Lógica pura, ¿no? La misma lógica que usamos día a día en nuestra vida. Bueno, ¿qué utilicé yo? ¿Qué pensé y de qué forma se expresa? Bueno, utilicé una operación lógica. Las operaciones lógicas nos van a permitir evaluar decisiones en función de valores de verdad. Bien, entonces, si se fijan en esta expresión, lo que voy a decir, si la edad 1 es igual a la edad 2 y además la edad 2 es igual a la edad 3, entonces todos son iguales. Ejemplos de operaciones de tipo lógica, bueno, la ilógica, como lo estamos viendo acá, o la disyunción o la o lógica, como lo vamos a ver más adelante, y también está la negación, que niega un valor de verdad. Si esto cuesta verlo, lo vamos a ver con la función evaluar. Veamos lo siguiente. Yo voy a evaluar una primera operación. Por ejemplo, ¿es la edad 1 igual a la edad 2? Y voy a presionar Enter para poder evaluar y dar ese resultado. La respuesta es verdadero, porque la edad 1 es 15
y la edad 2 también. Ahora, para que todos los hermanos tengan la misma edad, todas las edades tienen que ser iguales. Entonces pregunto de vuelta, ¿es la edad 2 igual a la edad 3? Falso. Y como estoy utilizando el operador I solo devuelve verdadero si todas las expresiones son verdaderas. Pero como la segunda es falsa, sabremos de que todos los hermanos no tienen la misma edad. Uno tiene 19 años. Avanzamos un paso y vemos que la variable lógica que nosotros definimos tiene el valor falso. Y esto nos explica por qué todas las operaciones lógicas trabajan con operadores de tipo lógico. Por ejemplo, esta expresión relacional devolvió un valor lógico y va a retornar un valor de verdad lógico, como es el caso. Imprimimos esto por pantalla. ¿Tienen la misma edad? Falso. Ahora, avancemos un poquitito más y utilicemos otra operación lógica. Si yo quiero asegurarme de que al menos uno sea mayor de edad, yo tengo que comparar todas las edades. Y para ello voy a utilizar, por ejemplo, el operador O. El operador O, que es una operación lógica, va a ser verdadero si al menos una de las expresiones es verdadera. Entonces, lo que yo quiero hacer, de alguna u otra manera, es, pregunto, si la edad 1 es mayor o igual a 18 años, que es la edad legal de la mayoría de edad en la Argentina, o la edad 2 es mayor o igual a 18 años, o la edad 3 es mayor a 18 años, cualquiera que sea mayor a 18 me indica que al menos uno de los hermanos es mayor de edad. Sabemos que para los dos primeros casos esto es falso, pero veamos para el tercero. Si quieren lo podemos evaluar. Yo puedo preguntar, por ejemplo, si la edad 3 es mayor o igual a 18. Y esto es verdadero, porque la edad 3 es 19. De esa manera, hace que la variable mayor de edad retome el resultado de esta expresión, que como una es verdadera, F6, mayor de edad, es verdadero. Imprimimos el resultado, al menos uno es mayor de edad, verdadero. Y se termina el programa. Hasta acá, fantástico. Pero aprovechemos que ya tenemos todos los resultados impresos para explicar un concepto más. Durante la resolución del ejercicio, hay veces que hemos utilizado paréntesis. Por ejemplo, en el promedio, pero para mostrar el resultado de los valores de menor al promedio no utilizamos paréntesis. Y después hay otras expresiones que combinan valores con paréntesis, como es el caso de la igualdad, con valores sin paréntesis. Es decir, este operador ilógico no está entre paréntesis. Bien, solamente están entre paréntesis las expresiones relacionales. La pregunta que se nos hace es la siguiente. ¿Cuándo es necesario los paréntesis? ¿Qué sentido tiene su uso? Para explicar eso hay que explicar algo importante en los lenguajes de programación, que es el concepto de precedencia de operadores. La precedencia de operadores es un conjunto de reglas que determinan qué operaciones se ejecutan antes que otra cuando básicamente no hay paréntesis. Para ello vamos con un ejemplo. Si vemos el promedio de la familia es 16.33. Vamos a suponer que hemos programado mal el promedio y no le pusimos los paréntesis. Si reejecutamos el programa, vemos que ahora el valor es 36. Y claro, porque la regla de precedencia indica que la división se va a ejecutar antes que la suma. Entonces lo que se ha hecho para el cálculo del promedio es dividir la edad 3 entre 3 y después sumarle la edad 2 y sumarle la edad 1, lo cual nos dio un promedio erróneo. En este caso, si no utilizáramos los paréntesis, no estaríamos calculando correctamente el promedio. Los colocamos, ejecutamos de vuelta y vemos que está bien. Ahora, vamos a esta expresión. Supongamos de que yo no hubiera colocado los paréntesis de las expresiones de tipo relacional. Es decir, hubiera escrito las dos expresiones relacional y la lógica, todo sin paréntesis. Si nosotros volvemos a ejecutar, el resultado es idéntico. Y entonces, ¿qué cambia el uso de los paréntesis? En este caso en particular no cambia nada. ¿Por qué? Porque las expresiones de tipo relacionales se ejecutan siempre antes que las expresiones de tipo lógica. Entonces, primero se ejecuta esta igualdad y luego se ejecuta el ilógico. Ahora, ¿qué sentido tiene colocar los paréntesis? Hay veces que los paréntesis nos ayuda a entender cómo se ejecutan las operaciones y hace mucho más visible el código. Y aunque no sean necesarios, es valioso colocarlos. Vemos de que es mucho más clara la expresión. Bueno, gente, repasemos todo lo que hemos aprendido en el video de hoy. Hoy aprendimos a trabajar con los datos. Y sabemos que los datos es toda esa información que la compu o cualquier dispositivo puede representar a través de un lenguaje de programación. Como existen muchos tipos de información,
también existen muchos tipos de datos. Entonces vimos cuáles son los tipos de datos que soporta PSEINT y que son comunes a muchos lenguajes de programación. Conocimos los tipos de datos numéricos. Los tipos de datos numéricos nos permiten guardar números y existen básicamente dos tipos: los enteros, que nos permiten guardar números sin decimales, y los reales, que nos permiten guardar números con decimales. También conocimos el tipo de dato carácter, que ya habíamos utilizado previamente y que nos permite guardar o bien una letra, o bien una palabra, o un texto entero. Esto quiere decir aquellos símbolos con los cuales nosotros escribimos nuestro lenguaje coloquial, por ejemplo el español. Eso lo guardamos como un carácter. Y también conocimos el tipo de dato lógico, el cual nos permite guardar un valor de verdad. Es decir, nos permite guardar un valor que puede ser o bien verdadero o falso. También aprendimos el concepto de expresión dentro de la programación, como una combinación de operadores, variables, constantes, otras expresiones, paréntesis, es decir, todos los elementos con los cuales nosotros programamos con el fin de dar un resultado que puede ser de tipo lógico, matemático, también podría ser una cadena de caracteres. Dentro de las operaciones que se utilizan en una expresión en la programación, existen, por ejemplo, las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas son las que nos van a asistir para realizar cálculos de índole matemática. También existen las operaciones de tipo relacionales, que era la que nosotros vamos a utilizar cuando queremos comparar valores. Por último, también conocimos las operaciones de tipo lógicas, que es la que nos ayudan y nos asisten a la toma de decisiones utilizando la misma lógica que nosotros usamos en la vida diaria. Finalmente, aprendimos el concepto de precedencia de operadores, que en realidad son un conjunto de reglas de en qué prioridad se ejecutan ciertas operaciones sobre otras cuando una expresión no tiene ningún tipo de paréntesis. Respecto a la precedencia de operadores, hay dos cosas que está bueno que sepan. Primero, en el caso de la matemática, la presencia de los operadores es parecida a lo que nosotros ya aprendimos cuando aprendimos matemática en la infancia. Pero siempre es bueno repasarlo y tenerlo a mano, sobre todo cuando no sabemos cómo se van a calcular. Y segundo, siempre existe el concepto del paréntesis, que nos permite que nosotros definamos qué queremos que se ejecute primero y qué después. Así que si tenemos dudas, podemos utilizar los paréntesis. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video del curso de programación. Nos vemos en el próximo. Saludos.